Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira, Barranca, la tierra amable de Colombia. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Ante todo, un cordial saludo a mis buenos amigos de siempre, Alan Peralta, Nancy Pacheco y al equipo de producción. El tema no voy a cambiar hoy en este punto, es sobre todo la situación migrante, las salidas a diario del país por las diferentes fronteras de Venezuela, vía Guayana o Guyana, vía Brasil, vía Colombia, por los cuatro flancos, porque habríamos que hablar de La Guajira, norte de Santander, el Arauca y Puerto Santander entre la Sierra de Perijá. Son muchos los venezolanos que hoy día, Alan, Nancy, están saliendo por muchas circunstancias y sobre todo por la situación económica, a pesar que el cacareo normal que tiene el gobierno de decir todo está arreglado, la situación viene cambiando. No lo creo. Y al igual que como siempre lo digo, son 14, 15, 16 horas sin servicio eléctrico, no hay gas doméstico. Por supuesto, los gastos son increíbles a la hora de monetizar la situación económica en Venezuela, sobre todo en los estados limítrofes como el estado Zulia, el estado Táchira, el Arauca y por supuesto el estado Bolívar, que son pocas las noticias que se tienen de la zona, pero con realidades que son avasallantes totalmente. La situación cambia mucho, sobre todo con nuestros migrantes en el tapón del Darién, esa selva que es el día a día, el pan nuestro de cada día, que sobrepasan ya más de 9.500 personas del 2021, ya a comienzo del 2022, hasta el momento. Grave situación como el día de ayer que fallecieron dos personas, una por hipotermia, una dama, y por supuesto una persona joven de 27 años. Esto es grave porque la situación es que se están llevando a los niños y personas de tercera edad. Sigo con el tema porque tendremos para esta semana un invitado de Postín que nos va a versar cómo es la situación del tapón del Darién. Nos dirá la realidad, lo que él ha vivido, lo que vivió y el tiempo que estuvo desde Venezuela, Colombia, toda Centroamérica para llegar a los Estados Unidos. Y lo tendremos como invitado al programa Siempre Venezuela. Una situación increíble por lo que me estuvo comentando en el día de ayer, y quiero que esta persona que va a estar invitado en el programa diga todos los pormenores, sin censura, sin mordaza, lo que pasó, y él también va a decir de dónde proviene y por supuesto el rango militar que tuvo y dónde estaba acantonado en Venezuela. Esperemos que esto sea algo que va a cortar mucha tela, sobre todo por la situación. Desde La Guajira vemos como muchos venezolanos siguen saliendo desde el departamento, desde la capital de Riohacha hacia el Magdalena. Por supuesto van hacia diferentes ciudades de Colombia, siempre con nerviosismo, siempre hay una inquietud, sobre todo por la situación económica, la situación política. Y algo más grave que está sucediendo es con la situación del PEC. Son pocos los que están saliendo en las últimas 2 semanas y hay una preocupación muy latente sobre el registro para los migrantes venezolanos para poder estar legalizados en Colombia. Pero colocando este punto, el migrante está buscando otra salida por diferentes situaciones. Pero desde acá, desde el departamento, vemos cómo están llegando a la costa caribe colombiana, al Atlántico, al departamento Bolívar, y muchos de ahí de Cartagena de Indias salen hacia el tapón del Darién, la selva inhóspita y por supuesto ese correr hasta donde ellos llegan. Varios de ellos me han comentado, hemos tenido algunas conversaciones donde ya cuando salen del tapón, el famoso o la famosa choza del abuelo, salen sin $1. Ahí no vale un bolívar, no vale un peso, no. Salen sin $1 porque están siendo objeto de robo, atracos, vacunas y por supuesto muchas cosas que nos van a comentar en las próximas horas. Mi preocupación es bastante que el gobierno venezolano absolutamente no dice nada, se queda callado y sigue invitando al venezolano a que regrese al país. Pero ¿cuál es la seguridad económica, financiera, mercantil
y sobre todo la seguridad, la salud, la familia. Muchas son las personas de la tercera edad que están solas o algunos cuidando a los nietos o hijos menores de edad. Es bastante delicada esta situación y no vemos en el punto una cerecita que pueda decir estamos logrando algo. La gente sigue saliendo por las necesidades que se están presentando en el país. A muchos les pregunto en la ciudad de Maracaibo, al igual que en el estado Trujillo, donde les pregunto sobre el problema o grave situación con el gas doméstico, en donde nos dicen, Carlos, una bombona de 10 kilos o de 14 kilos está aproximadamente en 7 a 8 dólares. Me imagino la de 22 kilos. Debe estar sobre los 25 dólares. Fuera de eso, en las ciudades donde más se ve el combustible, donde lo puedes comprar, que ahorita en este lapso de 2-3 semanas hasta el presente, en la ciudad de Maracaibo, donde no hay ningún problema, igual que la ciudad capital Caracas, donde las estaciones de gasolina, de combustible, están dolarizadas a 0.50 y por supuesto el contrabando no deja de percibirse y ya en la zona fronteriza, donde venden los puntos un poco más caros. La situación del combustible encarece más la situación económica y por supuesto el traslado de muchos venezolanos que están a la entrada y a la salida. Que por cierto, muy pronto ya la situación económica entre ambos países está cambiando. Está cambiando porque ya se están aperturando de nuevo las casas de cambio legalizado bajo el concepto del Banco Central a cómo están las tasas y por supuesto eso también es muy importante porque Venezuela y Colombia han sido los países directos entre la economía desde hace más de un siglo y más desde los años 50-60 donde se estableció un comercio binacional muy importante. Hoy las distintas asambleas legislativas y comenzando por la del estado Zulia, donde existió la Cámara Binacional Colombo-Venezolana, hoy día desaparecida con la llegada o la transformación en Consejo Legislativo, no se ha vuelto a reaperturar ningún comercio lícito en el país. Esperemos que tanto la gobernación del estado Zulia, al igual que la gobernación de diferentes estados del país, puedan abalanzar esta situación con las cámaras de comercio de ambos países, que esto traería, por supuesto, trabajo, mejoras, organización y, por supuesto, una seguridad que es lo que piden tanto los transportistas, transportadores de alimentos, de mercancía y, por supuesto, tener verdaderamente una seguridad. Y cuando hablamos de una seguridad, hablamos de la Policía del Estado, de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional y algunos puntos visibles de el ejército venezolano en la frontera y que de paso también el SAIME tenga algún momento ese don de funcionario, de gente y que pueda valorar lo que está haciendo el venezolano tanto para la entrada y para la salida. Hay muchos venezolanos que están tratando de sacar el pasaporte y no precisamente para irse a otro país, sino que llegan a Colombia para hacer sus compras legales y del sentido. Cuando hablamos de La Guajira, de Maracaibo hacia el norte, que es La Guajira, automáticamente los están, como decimos nosotros, martillando, vacunando, extorsionando, y esto ya tiene que acabarse. Tiene que haber una funcionabilidad, sobre todo en el occidente, y cuando hablamos del occidente, hablamos de la capital del estado Zulia, Maracaibo, donde su gobernador y, por supuesto, dos alcaldes que son casi fronterizos, que son los del municipio Mara, y el municipio de La Guajira, el distinto municipio Pai, que se hacen de la vista gorda. Y para nadie eso es un secreto de la situación real de lo que está pasando. Es decir, que tanto los migrantes o los turistas o los visitantes asiduos día tras día, ellos están tratando de ver la situación, cómo colocarla a una balanza que quede conforme. No la balanza hacia el gobierno y no la balanza hacia el otro lado. Están cansados de esta situación y es la realidad. Esperemos que esto cambie en estos días porque hay buenas noticias para esto y ya versaremos otros temas muy parecidos a lo que está pasando tanto en el norte de Santander, en el Arauca, en las tienditas y por supuesto en la población binacional de Maicao en sus 93 años de fundada.
Maracaibo siempre ha sido un émbolo de las asociaciones colombo-venezolanas y por supuesto de la federación. Dentro de ese punto esperemos que se aperturen pronto los consulados y por supuesto la embajada en Colombia, al igual que el consulado en Riohacha, departamento de La Guajira, en Cúcuta y en otros sectores. Y por supuesto en el estado Zulia, en la ciudad de Maracaibo, abrir el consulado principal, el que está en Machica, y en Colón, porque el estado Zulia tiene 3 consulados, hoy cerrados momentáneamente, y sabemos que ya pronto aperturarán todas estas situaciones, tanto para los colombo-venezolanos, para los colombianos y por supuesto para tener como siempre una persona amiga dentro de las sedes diplomáticas o consulares en Venezuela, al igual que aquí en Colombia, que es algo muy importante, sobre todo para la situación migrante, cédulas extraviadas, pasaportes, prórroga y por supuesto la entrega de pasaportes nuevos, porque para nadie es un secreto que no hay como un documento como el pasaporte legalizado de todo connacional de diferentes países. En este caso, nosotros los venezolanos que utilizamos el pasaporte para muchas situaciones, tanto para compras, para venta, por procesos de diferentes organizaciones de las casas de cambio que se rigen por otra documentación, porque muchos venezolanos que tienen las cédulas no pueden cobrar algún equivalente cuando es de otro país hacia Colombia. En cambio, si tienes tu pasaporte, puedes hacerlo legalmente, ya que diferentes casas de cambio con diferentes denominaciones logran hacer este cambio, por supuesto, al migrante venezolano en calidad de legal o con el pasaporte, pero es con la palabra pasaporte. Y por supuesto, dándole siempre gracias a Dios por todo lo que ha venido sucediendo y ha pasado, y esperemos que esta coordinación de situaciones que han sido oferentes para el migrante cambien para algo nuevo. Alan, Nancy, nos estamos despidiendo. Será hasta mañana. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Mil bendiciones para todos.